los famosos haberes de retiro que fueron motivo de debate en el pasado periodo extraordinario. Como ustedes recordarán, Movimiento Ciudadano votó en contra en lo general de todo el paquete de leyes secundarias en materia electoral, dentro del cual se incluía la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en concreto el artículo 209, donde se establecieron los famosos haberes de retiro, mejor conocidos como la famosa pensión vitalicia a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Muchos han sido los participantes en este debate, los propios legisladores, donde nosotros fijamos una postura contundente, sin ambigüedades, los propios periodistas, académicos y sobre todo la sociedad, que ha reaccionado con una gran indignación frente a estos privilegios, a estas canonjías, a estas prebendas que los jueces electorales tienen una vez que dejan su encargo. Hasta ahora solamente el área de comunicación social del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha dado a conocer una supuesta postura de este órgano jurisdiccional sobre este tema que tanta indignación ha causado a la sociedad. Sin embargo, nosotros queremos que sean directamente los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial, encabezados por su presidente, quienes en una postura institucional, como parte de un amplio debate entre el Congreso y la sociedad, expliquen su postura sin ningún ambaje ni distracción sobre los alcances de este haber de retiro, sobre la naturaleza del mismo, y por eso invitamos a los propios magistrados para que directamente proporcionen la postura institucional sobre el tema en cuestión, a fin de que generen una sociedad mejor y mayor informada. Nosotros además creemos que este tema de los haberes de retiro, las pensiones o como eufemísticamente les llamen, debe ser parte de toda una revisión a los haberes o pensiones de las que gozan altos funcionarios cuando dejan su cargo, empezando por los expresidentes de la República. Nos parece que en una sociedad empobrecida, con tantas carencias, en una economía en declive y en recesión como la que vivimos, este tipo de beneficios generan una gran indignación en la sociedad. Pero por eso queremos escuchar la postura directa de quienes han sido señalados por la opinión pública sobre este tema. Asimismo, y por último, como segundo tema, en estos momentos está reunido el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Raúl Plasencia Villanueva, con los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República. Es una reunión, no es una comparecencia, y ya la Comisión de Derechos Humanos de la propia Cámara de Diputados acordó en esta Cámara una comparecencia del titular de la CNDH que no ha sido desahogada por intereses proteccionistas del triunvirato que maneja la Cámara de Diputados. Nosotros creemos que es tiempo ya que Raúl Plasencia responda a la sociedad sobre diferentes aspectos de los cuales no ha dado respuesta, empezando por la actitud omisa, negligente de la CNDH en el caso de la matanza de los 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, pero que también informe sobre su actuación en la recomendación que emitió contra la UNAM, que informe también por qué sobre temas relevantes para los derechos humanos no ha habido un pronunciamiento del Ombudsman Nacional, como son las leyes que restringen derechos y libertades, como la que se aprobó en Chiapas, la que se aprobó en Quintana Roo, y la tentativa también en esta Cámara de frenar las movilizaciones en el Distrito Federal. De todo eso hasta ahora
Raúl Plasencia ha sido omiso. Creemos que él solamente está para ver los intereses personales, facciosos y de su camarilla, y por eso creemos que en este año que se renueva la presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos no debe ser ratificado y se debe abrir un amplio debate con las ONGs, con los organismos de derechos humanos, para que la ombudsman o el ombudsman que surja de este proceso sea alguien con todas las prendas éticas y profesionales para ser un verdadero defensor del pueblo de México y no simplemente un alfil de los grupos de poder, como es el caso de Raúl Plasencia Villanueva. Es básicamente lo que queríamos comentar, el tema de los saberes de retiro y el tema del presidente de la Comisión de Derechos Humanos. Estamos a la orden. Preguntarte si le harían un respetuoso llamado a los magistrados para que vinieran aquí a la Cámara, por lo menos el titular, para que platicaran con ustedes realmente a ver que si están en contra o a favor de esta. A ver, pues ellos han manifestado que sí se lo merecen porque 2 años no van a poder ejercer su profesión, bueno, en lo que están ahorita. Y la segunda es tu opinión en torno a esta ruta que ya se trazó para la discusión o el análisis de la reforma energética y que muy probablemente antes de que concluya junio, pues ya se estaría aprobando. ¿Ustedes están de acuerdo con esto o no? Bueno, de los magistrados sí sería muy sano que vinieran los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a explicar este tema sin ninguna reticencia y sin ambajes, porque de algún modo están, como dice el refrán, ¿a quién le dan pan que llore? Y queremos ver si ellos directamente fueron los promotores de esta modificación que fue operada a través del jefe de la Oficina de los Pinos con la complacencia de los partidos del pacto, pero finalmente queremos ver si detrás de esta motivación, como se ha señalado, efectivamente están los magistrados, que expliquen también por qué uno de ellos dijo que era para evitar la corrupción. Nos parece que esta es una afirmación muy grave, porque hasta ahora no ha habido haber de retiro, entonces quiere decir que sí hay corrupción, o sea, es lo que nosotros nos preguntaríamos. Por otro lado, en cuanto a la ruta, nos parece un ejercicio incompleto, que no responde a un verdadero debate democrático. Nosotros reivindicamos lo que dijo el cineasta Cuarón, de que tienen que ser debates transmitidos en cadena nacional, con la mayor difusión, con todas las voces, porque hasta ahora este tipo de deliberaciones se concretan al mayoriteo de los partidos del pacto en el seno de las comisiones. Entonces realmente es una simulación y a nosotros nos parece muy grave lo que viene en la legislación secundaria en materia energética, las amplias facultades que se le están otorgando a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que defina montos, regalías y demás en los contratos de utilidad, de producción y en las licencias. Es un tema muy grave que tiene que ventilarse abiertamente porque el único que está perdiendo con todo esto es el país. Los ingresos fiscales van a mermar, la renta petrolera se va a compartir, no va a haber una verdadera auditoría a los entes privados que auditen. Y por otro lado, por ejemplo, en el tema del Fondo Mexicano del Petróleo, poco se ha comentado que el auditor externo que va a verificar el funcionamiento de este fondo es el mismo auditor externo del Banco de México, según el artículo 50 de esta iniciativa. Y este auditor es a su vez propuesto por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y ratificado por la Comisión de Vigilancia de la Contaduría de la Auditoría Superior de la Federación. Y hasta ahora no ha habido este nombramiento y es una figura clave en la revisión de los manejos de este fondo tan relevante. Por eso nos parece que es un ejercicio de simulación la ruta que están planteando para esta discusión. Diputado, buenos días.
para preguntarle sobre este tema, más o menos qué cantidad económica es la que va a manejar este fondo, de este último punto del que usted está hablando. Y por otra parte, ¿nos podría decir en qué fecha se va a presentar el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y bajo qué tema lo van a citar a comparecer? Y por último, acerca de… Bueno, estos dos temas, por favor. Bueno, empiezo por lo último. Desde varias semanas antes de que concluyera el periodo ordinario de sesiones, la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara acordó la comparecencia del titular de Derechos Humanos. Sin embargo, por una traba burocrática, política más que otra cosa, esto se remite a la mesa directiva de la Cámara en conjunto con la Jucopo en una conferencia que establece la propia reglamentación, y ellos son los que deben agendar la fecha. Lo que hemos visto es que se ha estado dilatando para que no venga el titular de Derechos Humanos a comparecer. Hay un ánimo de protección, porque evidentemente hay muchos temas de los cuales no va a dar respuesta, como hoy lo vamos a ver en el Senado de la República. Nosotros vamos a insistir en que comparezca, no una reunión, no un café, no un diálogo, una comparecencia formal donde proteste decir verdad y donde haya un verdadero ejercicio de rendición de cuentas. El señor no tiene por qué tener un trato privilegiado, superior incluso que algunos funcionarios de la Federación, altos funcionarios, como ha sido el caso del secretario de Hacienda, el procurador o el director de Pemex, que han comparecido. ¿Por qué no puede comparecer Plasencia Villanueva? ¿Quién lo está protegiendo? Nosotros vamos a insistir decididamente en este tema. Por otro lado, en cuanto a lo del fondo y los manejos financieros, pues la renta petrolera nacional en estos momentos asciende a más de 80,000 millones de dólares. Eso es lo que actualmente implica la renta, y en términos fiscales es entre un 35 al 40% del presupuesto nacional. Aquí hay dos temas. Primero, si el Estado va a compartir parte de esta renta, evidentemente es una merma para el Estado, es decir, ya no va a tener estos 80,000 millones de dólares completos, porque incluso yacimientos que ahora explota podrán ser utilizados, explotados por entidades privadas. Y por otro lado, la merma fiscal, es decir, hay una doble afectación al erario público, y por otro lado, no está muy claro también el tema, no está tampoco muy claro el tema de cuál va a ser el volumen del Fondo Mexicano del Petróleo, y nosotros por eso queremos que se profundice al respecto, porque hay estimaciones de cuánto va a representar en términos del Producto Interno Bruto, pero queremos más precisión al respecto. La invitación que le harían a los magistrados, ¿qué medio utilizarían? ¿Sería una carta de Movimiento Ciudadano a través de la Junta de Coordinación, o cómo les harían la invitación a los magistrados? Por lo pronto estamos haciendo un llamado público a los magistrados a que tomen el toro por los cuernos y directamente ellos hablen de este tema, que no lo dejen a la especulación o simplemente a la inercia, sino que haya una definición no del área de comunicación social, sino de ellos directamente, y lo más sano es que acudan directamente a la Cámara de Diputados para que expliquen los alcances de este, entre comillas, saber de retiro. Por un lado estamos haciendo este llamado, y desde luego que de no encontrar eco, haríamos otro tipo de gestiones, ya directamente a través de un documento dirigido a la Junta de Coordinación Política y otro dirigido directamente a los magistrados. Pero esperamos que con todo este caudal de opiniones negativas que ha habido en torno a este privilegio, finalmente ellos asuman directamente su responsabilidad y acudan tanto a la Cámara de Diputados como ante la propia sociedad a fijar una postura directa y sin ambigüedades.